Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Así piensan los mexicanos. Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿todo bien en casa? Muy bien, Jaime, muy buenos días, pues con el gusto de siempre de estar con tu audiencia, y hoy les hemos preparado unas láminas bastante interesantes que... La segunda parte, ¿no? Déjate de eso. Ahora vamos a dejar digamos, en pausa aquella segunda parte, y ahora les traigo a toda tu audiencia algo que tiene que ver con refrescarnos la memoria de lo que ha pasado con las gestiones presidenciales de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, comparadas contra Andrés Manuel López Obrador durante los primeros 19 meses del gobierno de cada uno de ellos. Y esto es porque tendemos a olvidar cómo van reflejando las encuestas las cosas, y a decir que unas encuestas están bien, otras encuestas están mal. Y si quieres, vamos a hacer esto para tu auditorio. Nos vamos rápido y nos vamos a nuestra lámina número 2, nada más para recordar cosas que van a ser muy interesantes seguramente para todo el auditorio. Así que la cosecha de datos pues nunca se acaba, y podemos irnos a esa lámina número 2, Jaime, y ahí lo que vamos a ver es cómo estaba la aprobación de la gestión presidencial en enero del primer año de gobierno. Todos estos datos es una suma que yo hice, unos datos que obtengo del sitio oficial de Oráculos, que es un agregador de información muy interesante siempre lo que ellos tienen. Y lo que vamos a ver es que Vicente Fox arranca con 72% de aprobación, por solo 15% de desaprobación, y él había ganado la elección, ojo, con poquito más del 42%. Felipe Calderón arranca con 63-24, 63 de aprobación, 24 de desaprobación, y Felipe Calderón había ganado por menos de un punto porcentual, con un 35.9, casi 36%. Enrique Peña Nieto arranca con un 60% de aprobación, 28% de desaprobación, y él había ganado la elección con un 38% aproximadamente. Y Andrés Manuel López Obrador arranca con un 77% de aprobación y solamente un 16% de desaprobación, cuando había ganado con poco más del 50%. Entonces, todos los presidentes, de acuerdo a las encuestas, están arrancando normalmente por encima de la votación con la que habían ganado, lo cual entonces no es un mérito particular en un momento dado. Ahora, nos vamos a la lámina 3, Jaime, y ahí lo que vamos a ver es cómo estaba la aprobación de la gestión presidencial exactamente a 19 meses de gobierno, ¿sí? Y lo que vemos entonces es ya que Vicente Fox había descendido, es la lámina número 3, Jaime, había descendido a un 51% de aprobación y un 40% de desaprobación. Felipe Calderón particularmente se había sostenido, 64% de aprobación, 30% de desaprobación. Peña Nieto ya mostraba el primer cruce, estaba ya por encima la desaprobación de la aprobación, con un 49-45% en estas mediciones a 19 meses. Estábamos ya cerca de los eventos en septiembre de Ayotzinapa y en noviembre de la Casa Blanca, y más adelante de la Casa de Malinalco. Se estaba pues empezando a pavimentar el humor social que iba a permitir que Andrés Manuel ganara con tanta claridad. O sea, ya estábamos teniendo este cruce de aprobación contra desaprobación. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a estas encuestas, a 19 meses, 59% de aprobación contra 35% de desaprobación. Nuevamente, todos los presidentes, salvo aún el propio Peña Nieto, tenían más aprobación que con la que habían ganado. Nuevamente, no es mérito decir que yo tengo más aprobación en este momento de la votación con la que obtuve, porque ese es un fenómeno que se refleja a lo largo de todo este tiempo. Entonces, rápidamente, Jaime, nos vamos con otro par de láminas. Esta es la lámina número 4, Jaime, en donde puedo resumir cuál es la disminución en la aprobación
de la gestión presidencial a la vuelta de 19 meses. Esta lámina es muy interesante porque está marcado con una línea roja, el 0%. Si estuviera un presidente en 0%, podríamos decir coloquialmente que quedó tablas, no disminuyó mayormente su aprobación. Si está arriba de la línea roja, aumentó su aprobación respecto a la que tenía al inicio, y eso solamente ocurrió ligeramente con Felipe Calderón, pero ya Vicente Fox Quesada, y esto es bien interesante, el presidente de la transición democrática había perdido 21 puntos en 19 meses, Enrique Peña Nieto había perdido 15 puntos y Andrés Manuel López Obrador 18 puntos, así que la tendencia de todos los presidentes, salvo la de Felipe Calderón, es la de perder una cantidad importante de puntos de aprobación y Adrián, en la lámina números. Sí, Jaime, te escucho. Permíteme ir a una pausa comercial y continuamos con esto que está muy interesante porque se ve el desarrollo de las decisiones políticas, el desarrollo y también la toma de algunas responsabilidades desgasta el uso y también desgasta la popularidad o la imagen de cualquier figura pública, en este caso de los presidentes. Vamos a una pausa y continuamos con este tan interesante estudio de Adrián Villegas. Volvemos. Bueno, ya de regreso a las 8 en punto. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, que hace un compilado, un desarrollo de los datos de lo que sucede con los mandatarios, con quienes se encuentran ejerciendo el poder y tomando decisiones, que eso invariablemente, Adrián, nos lo has dicho muchas veces, pues desgasta, por mucha popularidad que tengas, por muy bien recibido que seas en los ámbitos de la sociedad, pues vas desgastando la propia imagen. Así es, Jaime, así es, y es importante decirle a tu audiencia que todos estos datos que estamos presentando son datos que provienen de una acumulación de encuestas que se venían haciendo en cada uno de esos sexenios. Aquí no son datos en particular de la empresa en la cual yo colaboro, son datos básicamente que provienen de la agregación de muchísimas encuestas que se vinieron ya dando de manera, digamos, constante a partir de Vicente Fox, ya las teníamos con Ernesto Zedillo, y que poco a poco se ha ido incrementando la cantidad de casas encuestadoras, muy diversas todas ellas, algunas de medios de comunicación, otras empresas privadas, etcétera, pero todo esto lo que refleja es la agregación de las encuestas. No hay pues aquí un sesgo en particular, sino simple y sencillamente es la agregación de las cosas, y para mucha gente tal vez no haya como coherencia decir, no, es que yo no me acuerdo que haya sido así o asado, sino simple y sencillamente la realidad es que a cada uno de los presidentes ha vivido unos momentos especiales, y Vicente Fox en la lámina número 5 lo que podemos ver es el incremento en la desaprobación de la gestión presidencial a la vuelta de 19 meses. El incremento en la desaprobación mayor que se ha dado es para Vicente Fox Quesada, y esto en buena parte se debe que a los 19 meses todo el espíritu que había creado aquella transición democrática, aquel espíritu de que se sacó al PRI de los Pinos, se estaba viniendo abajo. La gente no estaba sintiendo realmente que las cosas fueran a haber un verdadero cambio. Y en el caso de Felipe Calderón, con solamente un 6% que se había incrementado la desaprobación, tenemos que entender que a pesar de que se había iniciado ya lo que era la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el crimen, aquella historia de limpiemos a México, lo mantenía todavía hasta cierto punto, porque una preocupación fundamental de la población mexicana era precisamente la cuestión de la seguridad. El aumento de 21 puntos porcentuales en la desaprobación de Enrique Peña Nieto venía siendo sujeto a muchísimas cosas que ya estaban dando pegando en el ánimo social, a pesar de que había habido un pacto por México, de que se habían iniciado las reformas a muchas cosas, la reforma energética, etcétera. La población empezaba a notar algo que no le estaba gustando y que se iba a exacerbar con Ayotzinapa y después con las casas Blanca, Malinalco y muchas otras cosas más, que llevarían a Enrique Peña Nieto a terminar cerca del 80% de desaprobación. Y en el caso de nuestro actual presidente, pues no tengo que recordarle mucho a todo el auditorio, las cosas tú las dices prácticamente todas las semanas de todo lo que ha venido ocurriendo, y es normal que haya ese desgaste. Así que en ese sentido todas las cifras que estamos presentando son producto de agregaciones de muchas casas encuestadoras.
puede gustar o no puede gustar esto, pero eso es, claro. Eso es lo que ha ocurrido, Jaime. Rápidamente, en 30 segundos, Adrián, ¿cómo se compara entonces este momento 19 meses después? O sea, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que haya diferentes datos de casas encuestadoras, lo que podemos decir es que si hay un declive y es natural, ya lo demostramos, todos los presidentes han estado sujetos a eso, y por lo tanto no debemos de polarizarnos en el sentido de las encuestas están ideologizadas o están a favor, están en contra. Es un desgaste natural y lo que tenemos que ver es cómo va a seguir esta tendencia y cómo va a repercutir para las elecciones del 2021, Jaime. Bueno, pues lo subiremos a los twitters, al Twitter de Adrián Villegas y al Twitter también de Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Gracias, Adrián. Te deseo un extraordinario fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente. Hasta luego. Hasta pronto. Vamos a ir a una pausa. 8:05. Ya volvemos.